Vamos ahora con el tema más importante de este bloque, que es la diverticulitis. La diverticulitis es, su propio nombre lo dice, una inflamación de los divertículos. Inflamación del divertículo. A la diverticulitis también la conocen como la apendicitis aguda, pero del lado izquierdo. No olviden que la apendicitis está en el lado derecho. ¿Por qué le dicen la apendicitis del lado izquierdo? Porque tiene prácticamente la misma evolución fisiopatológica. Igual se obstruye su base, solamente que aquí sí suele ser por un coprolito, no es tan frecuente por problemas inflamatorios ni nada, y además que son personas mayores de 50 años, ¿no? Se obstruye la base del divertículo y se desencadena todo el proceso inflamatorio que tenía o que tiene la apendicitis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la diverticulitis? Es la inflamación del divertículo por obstrucción de la base diverticular. Es más frecuente en el lado izquierdo, en el hemicolon izquierdo. El hemicolon izquierdo incluye colon descendente, sigmoides. En todo eso, descendente y sigmoides, siendo más frecuente incluso en el sigmoides. No confundan con las hemorragias diverticulares que les dije que era más en el lado derecho, ¿no? Colon, ciego, colon ascendente, ciego. La clínica de la enfermedad diverticular es característico. Esta es una forma de triada, pero es una triada bien cuequiza, o sea, no aparece en los textos así nomás como triada. Es una triada de examen, porque cuando vean una pregunta que tiene dolor en el lado izquierdo, ojo, ya no estamos hablando de fosa ilíaca derecha, no, dolor en el lado izquierdo que va más hacia sigmoides, colon descendente. Masa en el lado izquierdo, palpación de una masa, y fiebre o leucocitosis en su defecto, esta combinación nos indica que hay un proceso inflamatorio probablemente diverticular. Dolor, masa y fiebre. Por supuesto, con predominio del lado izquierdo, ¿no? Ahora, si el sigmoides es largo, redundante y se va hasta el lado derecho, puede que un divertículo esté en el lado derecho y va a doler el lado derecho, así que esto no es completamente absoluto. Pero el 100% de casos clínicos vienen así, con dolor en el lado izquierdo. Bien, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se confirma el diagnóstico de la enfermedad diverticular? Con tomografía contrastada, como estamos viendo acá en esta imagen, y está mostrando un absceso muy probablemente diverticular. ¿Sí? Tomografía contrastada. Hay otro estudio que es la radiografía con contraste por colon con enema contrastado, que está contraindicado por el riesgo de que si el divertículo ya está perforado y ustedes meten contraste, van a diseminar ese contraste a la cavidad peritoneal, pero es por la probable perforación. O en todo caso está contraindicado, sobre todo en casos que tienen más de 24 horas. Si no, en general contraindicado y punto. Lo ideal, al igual que la apendicitis, hacer una tomografía. El tratamiento de la enfermedad diverticular va a depender de la clasificación de Hinchey, que ahora lo vamos a ver. Dentro de las complicaciones está sobre todo la obstrucción intestinal. Estos divertículos pueden manifestarse con obstrucción, ya sea porque obstruyen el mismo sigmoides o porque este absceso que estamos viendo en la tomografía termina comprimiendo otras asas intestinales. ¿Ok? Obstrucción puede fistulizar. De hecho, es una complicación bastante común. Este absceso puede generar fístulas. ¿Hacia dónde? Sobre todo a la vejiga. Las fístulas colovesicales son las más frecuentes. Puede malignizar, sobre todo cuando hay cronificación. Las diverticulitis a repetición crónicas podrían estar involucradas en cierto grado de malignización. ¿Ok? De aquí quiero que se acuerden sobre todo la parte de las fístulas colovesicales, o sea, a la vejiga, que son las formas más frecuentes de complicación. Muy bien. Ese es el dato más preguntado. Caso clínico donde les van a incluir esos datos. La tríada, dolor, masa y fiebre, para el diagnóstico de diverticulitis. Vamos con la clasificación de Hinchey. Hay una clasificación de Hinchey clásica que va simplemente del 1 al 4. Hay algunas modificaciones, diferentes tipos de modificaciones que le han hecho a Hinchey a lo largo de los años. Vamos a hablar de la modificación más clásica, más conocida, y vamos a comentar un poco la no modificada.
Existe una diverticulitis grado 0. 0. ¿Cero dirán ustedes? Sí, 0. 0 significa clínicamente moderada. Significa que no tiene signos de severidad, no tiene peritonitis, no tiene aún abscesos. El diagnóstico es más que nada clínico. Todavía no tienen una evidencia que haya un absceso o que haya una peritonitis. Es clínico, por eso el grado 0. Luego viene el grado 1, que puede ser un 1A o un 1B. El 1A indica inflamación o flemón pericólico confinado. Quiere decir que está demostrando solamente un divertículo inflamado en su pared y que todavía no tiene un absceso marcado, solamente contenido inflamatorio flemonoso. ¿Ok? No, el divertículo aún no se ha formado un absceso ni chiquito ni grande. Es un flemón, es una inflamación y nada más. Recién en el 1B se forma el verdadero absceso, pero es un absceso pericólico o mesocólico. Eso significa que es un absceso pequeño, pequeño alrededor del colon, por eso dice pericólico. ¿Está bien? Aquí lo que estamos agregando es el 0 y el 1A, porque en la clasificación clásica de Hinchey solamente existe uno, y ese 1 es en realidad el absceso pericólico o mesocólico, el absceso pequeñito. Por eso es la primera figura que estamos poniendo. Aquí estamos agregando el 0 y el 1A. Eso por si es que les preguntaran así con mucha especificidad. ¿Eh? Si solamente es clínico, 0. Si no hay absceso y solamente es una inflamación, un flemón, 1A. Y cuando ya aparece el absceso, 1B. Punto. Esa es la modificación a la forma clásica de Hinchey, que simplemente el tipo 1 decía absceso pericólico y se acabó. Porque luego viene el absceso pélvico retroperitoneal o intraabdominal, que es este de acá en realidad. El absceso pélvico retroperitoneal o intraabdominal distante, pero ya es un absceso grande, ya no es pericólico alrededor del colon, ya es un absceso que por su tamaño se termina ubicando en pelvis, en retroperitoneo o en alguna parte del abdomen. Abscesos grandes. Y precisamente son aquellos en los cuales se palpa masa. Vean arriba donde dice clínica masa. Cuando hay palpación de masa, generalmente se está relacionando con un Hinchey 2, porque es por el tamaño del absceso es donde pueden realmente palpar una masa, con más probabilidad. Luego viene el Hinchey 3 y el Hinchey 4. Ambos son peritonitis. El 3, peritonitis generalizada purulenta, y el 4, peritonitis generalizada fecaloidea. Es el tipo del contenido de la peritonitis básicamente lo que los diferencia. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo? En todos los primeros, todos los primeros, hasta el 1B, 0, 1A, 1B, o simplemente 1, el manejo es antibiótico. No se drena, no se opera de urgencia. Seguramente se va a operar de forma electiva después, ¿no? Para retirar ese sigmoides enfermo. Pero el manejo es antibiótico. El Hinchey 2 va a depender del tamaño. El Hinchey 2 puede ser manejo antibiótico si es un absceso pequeño, generalmente menores a 3 a 5 centímetros. De diámetro me refiero, ¿ok? Pero si ya es un absceso grande, de preferencia un drenaje percutáneo. Ahora, si no les mencionan la medida y están las dos alternativas y le dicen cuál es el manejo del Hinchey 2, clave A, antibióticos, clave B, percutáneo y no hay medidas, pues drenaje percutáneo es lo ideal. Ahí lo voy a resaltar. Listo, hasta ahora entonces, Hinchey 1, antibiótico. Hinchey 2 depende del tamaño, pero idealmente drenaje. Y el Hinchey 3 y 4 que ya tiene peritonitis, esos sí se tienen que operar. Y lo ideal es hacer una resección intestinal. Hasta ahora no habíamos resecado de urgencia. Ahora sí, el 3 y 4 se reseca el pedazo de sigmoides. Se saca el sigmoides. Pueden decir sigmoidectomía, es válido. Y a esa sigmoidectomía, una vez que sacan el sigmoides, les queda un extremo y otro extremo. O lo unen o lo ostomizan. Por eso es anastomosis o colostomía tipo Hartmann, dependiendo de la situación.
¿Y de qué situación? Pues que el paciente esté en condiciones de hacerse una anastomosis, ¿no? Si está en sepsis, malnutrido y demás, no van a anastomosar, van a tener que hacer colostomía, ¿cierto? Muy bien. Mm, 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 mm. Conclusión. Voy a repetir esta parte de Hinchey. Si solamente hay clínica, inflamación o un absceso muy pequeñito, pericólico, que está confinado a esa zona, antibiótico. Si ya se trata de un absceso grande, de un absceso que sea en la pelvis, en el retroperitoneo, en el abdomen, va a depender del tamaño, y no solo del tamaño, sino de la ubicación, ¿eh? Porque estamos hablando que ya retroperitoneo va a ser un poco difícil de drenar también, ¿no? O sea, también depende de la ubicación. Abscesos pequeños, manejo antibiótico, pero si ya son grandes, mayores a 3-5 centímetros y correlacionando con ubicación también, drenaje percutáneo. Grado 3 y 4 se manejan igual. En ambos casos se reseca el sigmoide, resección intestinal, sigmoidectomía y se agrega anastomosis y colostomía, según el estado general del paciente, el grado de sepsis, malnutrición y demás factores. Si es que está muy complicado, van a tener que hacer colostomía tipo Hartmann, y que significa colostomía a una sola boca, ¿no? El cabo proximal es el que se ostomiza y el cabo distal se cierra. ¿Ok? Listo. Esto respecto al tratamiento de la diverticulitis.